Últimamente estamos viendo que vamos a asistir a una postergación de las elecciones que estaban previsto ahora en abril para que esta aparentemente tengan lugar en el mes de mayo. Acá podemos hablar diferentes puntos. Hablemos del proyecto de reforma constitucional que aplaza esta elección bajo diferentes aspectos y luego hablemos de este asunto, de este hecho, de una manera más global y amplia. En primer lugar, hay 3 puntos en discusión. La fecha de postergación para mitad de mayo, lo que concierne el hecho que regresen o no los alcaldes los que son candidatos en el cargo que ellos ocupaban antes de declararse candidato, y si después de hacer campaña pueden volver a su cargo de alcalde. Y en tercer punto, el hecho que las próximas elecciones con esta postergación van a ocurrir y van a coincidir con la fecha de las primarias de las presidenciales. Empezaré con este último punto. Se va a agregar una vez más, digamos, vamos a hacer coincidir dos elecciones que no están directamente ligadas. No olvidemos que en esta oportunidad, dos elecciones fundamentales, históricas para el país, ¿cómo son? Los miembros de la Convención Constitucional, que hay que elegir por ello en la próxima elección, los próximos comicios que vamos a conocer. Y la elección de gobernador regional, que va en el sentido de la descentralización y que es una cosa histórica en la historia del desarrollo institucional del país. Esas elecciones van a ocurrir al mismo tiempo que las de alcalde y que las de concejales. Y eso coincidió porque se buscó un calendario donde hacerlas coincidir, porque en realidad esas elecciones no tenían que coincidir. Y acá vamos a hacer de nuevo a coincidir otra por asuntos pragmáticos, prácticos, pero al fin y al cabo esto, no sé si huele también y nos da un poquito la impresión que hay cálculos políticos. Efectivamente, podríamos pensar que esto puede favorecer una segunda vuelta de gobernador que coincide con las elecciones, las primarias presidenciales, puede favorecer al oficialismo, porque quizás las primarias, hay más unidad en las primarias en lo que concierne a la derecha, y también obliga de algún modo, facilita, le da un piso de participación a esa elección por la cual nadie se preocupa, o muy poco en todo caso. Pocos se sienten concernidos con esa elección, pero son de nuevo astucias electoralistas con un calendario, en vez de poner sustancia a hacer que sea interesante lo que concierne esa elección. Por el segundo punto, en lo que concierne si el alcalde puede regresar a sus funciones si este fuese candidato, yo creo que acá hay algo que me parece absolutamente incoherente. A partir del momento uno es candidato y deja el cargo oficial, si uno ha iniciado la campaña, me parece un poco adecuado que uno regrese al cargo habiendo sido candidato. No hay una lógica acá. Yo creo que esa persona debería seguir siendo candidato y no volver al cargo ya habiendo mostrado sus motivaciones en este momento. Su motivación a esa persona que fue alcalde y que iba a volver a ser alcalde, su motivación primera es ganar la próxima elección, no gestionar la ciudad. No sé si psicológicamente, entrando en una cabina telefónica tal Superman, puede transformarse de nuevo en un nuevo alcalde. Yo creo que ese punto se debe discutir y no me parece muy conforme a la lógica. Y el primer punto es la postergación. ¿Se puede postergar? ¿Es realmente la elección acá que está en juego? ¿Es esa fecha la primordial? ¿O básicamente son las condiciones que estamos viviendo por el fenómeno del COVID que no impiden tener esa elección? No es la elección el elemento central. El elemento central es conocer de nuevo condiciones así semejantes a una nueva normalidad, porque no vamos a volver a la normalidad de antes del COVID, que den el piso suficiente a esas condiciones para darle una legitimidad popular a la elección que viene. Y quizás acá no es tan importante la fecha, acá es importante regresar a un estado de salud pública que permita fortalecer el próximo proceso. Y eso se puede demorar más que un mes, y yo estoy convencido que va a demorarse más que un mes. Entonces, si es postergar por postergar, quizás nos estamos equivocando de blanco. Si uno observa el mundo entero, no hay país que enfrenta de manera correcta, eficiente, el fenómeno del COVID. Aparte, China. Es verdad que suena un poco extraño saber que el virus nació en esa zona y que uno actualmente en Chile, una gran cantidad de personas, se hace vacunar por dos veces por la misma vacuna que viene de China. Quizás ahí por eso deja libre curso a algunas teorías del complot, pero igual es bastante llamativo e irónico, en todo caso, debe ser la ironía
de la historia. Pero si uno mira Francia, por ejemplo, país desarrollado, España, Portugal, pero quedemos con Francia, que conozco un poco más el tema, hoy en día enfrenta una situación económica horrorosa, enfrenta un acceso muy limitado a en lo que concierne las vacunas, está en una crisis social que está a puertas de explotar, agregan a eso numerosos otros problemas, hay un grave problema, una grave polémica con lo que concierne el islamismo, y ven que ahí en Francia hoy en día el clima quizás, no diría que es mejor que Chile, pero hay una tensión muy fuerte ahí y sobre todo lo que concierne las vacunas tensiona aún más ese país. Si vemos a Alemania, siempre referencia, modelo de gobernanza, Alemania, al igual que lo que pasó en la región, también conoce caso, y caso importante, de corrupción. Corrupción que ocurrió durante la pandemia con productos que tienen que ver con la pandemia. Como pueden ver, no hay ningún país que se salve, aparte de China, y yo creo que eso nos indica que el fenómeno del coronavirus, no hay ningún país que realmente tomó la medida de aquello, lo que producen los hombres con la corrupción que ha ocurrido en numerosos lugares, como también el manejo político de aquellos fenómenos no logra realmente tomar la medida de justamente ese mismo fenómeno. Me da la impresión que sucede un poco lo mismo acá en Chile. Yo creo que por un lado, Sebastián Piñera, con el asunto, con su gestión, digno de un gran magnate de empresa, de algún modo lo que es también, un gran businessman, supo gestionar la llegada acá de la vacuna y fue una gestión exitosa, una de las mejores del mundo. Estamos al nivel de Israel, quizás un poco mejor que aquello. Y yo creo que acá Sebastián Piñera vio la luz, vio la puerta de salida de cómo poder recuperar toda la mala gestión, yo diría desde el inicio de su mandato, porque el segundo mandato empezó mal, y sobre todo desde el 18 de octubre. Yo creo que ahí podía quedar en la historia como el Salvador de Chile. Un poco como haciendo un paralelo como en Alemania cuando Helmut Kohl quiso quedar como el alemán que reunificó a Alemania. Quería quedar como el bueno de la historia. Pero la historia tiene su ironía, como lo indiqué anteriormente, y finalmente esa llegada de vacunas no hizo que lleguemos a un estado de salud pública que permita que regresemos a una cierta normalidad. Efectivamente, como en Israel, la tasa de contagio se ha disparado y no va a poder ocurrir no van a poder tener lugar los comicios electorales. De algún modo, esto huele un poco a fracaso por la idea que él tenía. Supo muy bien gestionar, pero lo que concierne la implementación de una política de Estado que permita recuperar lo que se había fallado antes, de manera desafortunada con estos aplazamientos, con la línea de contagio, con la cantidad de contagio que no va a parar de aumentar aparentemente durante un breve plazo, yo creo que eso altera un poco la idea que tenía y yo creo que la va a alterar hasta el final de su mandato, porque básicamente Sebastián Piñera quizás da la impresión que es más negociante que hombre de Estado. No ha logrado vestirse de esa ropa de hombre de Estado. Y lo que concierne la otra clase política, de algún modo siempre lo que están viendo es la lectura electoralista de la situación y siempre piensan sus acciones en base al calendario electoral. Y por eso están preocupados de saber si es el 10 de mayo o el 15 de mayo que tendrá lugar la elección y saber cómo están negociando eso, contando la cantidad de alcaldes que la oposición, los dependientes, la mayoría del oficialismo tiene en el país. Y básicamente no se dan cuenta que el momento que estamos viviendo, es único en la época moderna, con los medios que conocemos hoy día, con la tecnología que conocemos hoy día, con los medios de información que conocemos hoy en día, y quizás es realmente un momento grave de la historia. No lo miden y se quedan en sus pequeños cálculos personalistas, electoralistas, politiqueros. Y en realidad, aquel momento que estamos viviendo es mucho más grave. No es simplemente el caso de Chile, pero en el caso de Chile, un estallido no mostró la mejor cara de los políticos, un COVID tampoco, y eso que estamos en momentos humanos muy especiales. El tiempo que vivimos sobrepasa el tiempo de la politiquería. Y lo más irónico de la historia es que el tiempo que vivimos es quizás político, podría dar espacio a la política de verdad, a la gestión de la polis, a toma de decisión que nos indican la dirección, a hombres políticos que nos entreguen confianza y que nos digan lo que hay que hacer para que en conjunto pasemos esta etapa tan difícil para la mayoría. Moraleja de la historia, sin duda no creo que mucha gente más se va a sentir concernido de aquí a un mes de las elecciones que quieren postergar, básicamente ¿por qué? Porque no estoy seguro que nuestras condiciones económicas, sociales, de vida actuales se van a modificar de aquí a un mes. Lo único
como simple ciudadano que se puede desear es que si van a votar en el próximo mes, que vaya gente suficientemente numerosa para que le dé un pie legítimo a la elección que viene, porque lo reitero, son históricas. Se va a iniciar una nueva convención constitucional para una nueva constitución, no es menor. Se va a elegir un gobernador regional, lo que va en el sentido de la descentralización, lo que también es histórico, y también se va a elegir concejales y alcaldes, que son la primera figura de la República, la más cercana del ciudadano. La primera figura que como ciudadano puede cachetear si no se siente conforme. Sobre estas palabras le digo, hasta la próxima semana.